Ahí está. Ok, dice que ¿qué es un sistema? Como tal, la materia se llama sistemas de información, pero antes de toda esa parte, vamos a comprender un poquito sobre qué es un sistema, así a nivel muy general. Entonces dice aquí que un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo. Entonces ese es un sistema, un conjunto de elementos relacionados entre sí. O sea, tienen que tener una cierta relación, esos elementos, o esos varios elementos que funcionan como un todo. Dice, si bien cada uno de los elementos de un sistema pueden funcionar de manera independiente, siempre formará parte de una estructura mayor. Del mismo modo que un sistema puede ver a su vez un componente de otro sistema. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que muchas veces un sistema puede formar como un componente de otro sistema. ¿Vale? Entonces, son un conjunto de elementos relacionados entre sí, que ese conjunto forma un sistema, que a su vez también puede formar parte de otro sistema más grande. Y vamos a ver aquí unos ejemplos de sistemas. Yo creo que ustedes conocen ya algunos sistemas o han escuchado hablar de algunos sistemas a lo largo de su vida. Por ejemplo, aquí dice que tenemos el sistema digestivo. Dice que es un conjunto de órganos. Entonces aquí ya vemos el conjunto de órganos que se encargan de procesar los alimentos que ingieren los seres vivos. O sea, lo que comemos. Este sistema digestivo con el conjunto de órganos pues se encarga de procesar esa comida. Y está compuesto por el esófago, que este es el conjunto de órganos, que son el esófago, el estómago, el intestino grueso, el intestino delgado, el hígado y el páncreas. ¿Okay? Entonces son todos los órganos que forman este conjunto y a su vez forman el sistema digestivo. ¿Ok? Entonces ahí vemos que son un conjunto de elementos relacionados entre sí que forman un sistema. ¿Y cuál es su objetivo? Pues procesar los alimentos. Por ejemplo, el sistema nervioso, dice el sistema nervioso coordina y dirige todas las funciones y actividades del organismo, como la digestión, la respiración, circulación de la sangre, entre otras. Los componentes de este sistema son el cerebro, el cerebelo, el bulbo raquídeo, la médula espinal y las terminaciones nerviosas. Entonces, esta serie de elementos, esta serie pues sí, de parte del cerebro, órganos, forman lo que es el sistema nervioso, que como objetivo tiene pues la digestión, la respiración, la circulación en la sangre, entre otras. ¿Ok? Entonces, como tal se forma el sistema nervioso. Luego tenemos, por ejemplo, el sistema solar, que dice que el sistema solar es un conjunto de objetos astronómicos que giran alrededor del Sol. En el sistema solar se incluyen 8 planetas, que es el Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Y 5 planetas enanos o pequeños, que son Ceres, Plutón, Haumea, Makemake y Eris, además de otros cuerpos celestes. Entonces todos estos planetas pues forman el sistema solar. ¿Okay? Luego tenemos, por ejemplo, en otro ejemplo, que pueden haber infinidad de ejemplos, pero ya aquí en este documento, por último, dice que tenemos el sistema educativo. Y dice que el sistema educativo es una estructura conformada por un conjunto de instituciones y organismos públicos y privados que elaboran y desarrollan planes educativos, financian y presentan diversos servicios escolares según lo establecido en cada país. Entonces, este es el sistema educativo. ¿Y qué son los elementos que conforman el sistema educativo? Pues aquí dice que se pueden mencionar, por ejemplo, las escuelas, universidades, los docentes, los estudiantes, las bibliotecas y los organismos públicos destinados al área de educación y cultura. Entonces, esto conforma el sistema educativo.
Y pues a la vez el sistema educativo, si nos enfocamos, por ejemplo, dentro de cada uno de los elementos, por ejemplo, las escuelas, universidades, pues pueden tener también, por ejemplo, un sistema de escuela. ¿Cuáles son los elementos que forman un sistema de escuela? Pues son los salones, los alumnos, los docentes, el director, los administrativos, o igual en una universidad. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, un docente, cuáles son los elementos que forman un docente. Pues posiblemente las materias que dan, a los grupos que conforman el docente para impartir las clases, por ejemplo, un estudiante, qué perfil debe tener, o todos los elementos que conforman el sistema de un estudiante. Por ejemplo, pues es tal vez uniforme, los útiles escolares, los libros que debe llevar, las materias, el grupo en el que está. Entonces, si se dan cuenta, también dentro del sistema educativo hay más subsistemas. ¿Vale? Entonces, ahí es donde se ve un ejemplo de cómo un sistema puede formar parte de otro sistema más grande. Y ahora vamos a ver las características del sistema, ¿ok? Dice que dice que un conjunto de elementos pueda ser considerado un sistema debe tener algunas características. Entonces, una de esas características, pues es el objetivo, como lo vimos hace rato, por ejemplo, en el sistema digestivo, pues como tal llevan un objetivo. Por ejemplo, dice aquí, cada uno de los componentes o elementos del sistema contribuyen a lo largo de un objetivo o propósito, ¿vale? Entonces tiene que ser, o como tal tiene que cumplir un objetivo. Por ejemplo, los diferentes órganos del sistema digestivo, a lo que le estaba diciendo, tienen una función particular, pero trabajan juntos para degradar los alimentos y obtener nutrientes necesarios para la vida. Entonces, por ejemplo, aquí está el objetivo como tal del sistema, o una característica. Luego también otra de las características tiene que ser la totalidad. Dice, los elementos de un sistema funcionan como un conjunto, por eso una alteración de un componente implica una alteración en el sistema. Por ejemplo, si el estómago no funciona adecuadamente debido a un malestar o enfermedad, eso genera una alteración en todo el sistema digestivo. Entonces, ¿qué parte o qué tiene que ver en su totalidad? Pues que como funciona como un conjunto, si algo falla, pues falla todo el sistema. ¿Ok? Entonces, en su totalidad, pues tiene que estar funcionando al 100, o si falla alguna de esas partes que conforman, o algún elemento que conforman ese sistema, pues en su totalidad puede que no funcione como debería. ¿Ok? Entonces, si algo, un componente, algún elemento, pues implica una alteración en el sistema, en caso de que esté fallando. Luego viene entropía, y dice que la entropía es el grado de desorden que existe en un proceso. Una de las características de los sistemas es que a medida que pasa el tiempo, la entropía aumenta. ¿Y qué quiere decir con esto? Por ejemplo, un ejemplo de entropía serían todas las dolencias físicas asociadas al envejecimiento del cuerpo humano. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es el grado de desorden que existe en un proceso. ¿Y esto qué implica? Pues que mientras va pasando el tiempo, posiblemente esos elementos ya no funcionen como deberían de funcionar en un principio. Entonces ahí vemos otra vez, en su totalidad, pues si hay alguna alteración, pues puede que no esté funcionando adecuadamente. ¿Ok? Y esto es entropía, pues es como lo del paso del tiempo. Hay algún grado de desorden, ya sé que regresa a totalidad y que no funcione correctamente. ¿Ok? Luego tenemos la homeostasia, perdón. La homeostasia dice que es la capacidad que tienen los componentes del sistema para autorregularse ante los cambios externos. Y por ejemplo, tenemos aquí que es la regulación, la homeostasia es la regulación de la temperatura corporal en los seres humanos, lo que permite tolerar los cambios del clima. Entonces, una capacidad que tienen los componentes para autorregularse. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, tienen un mínimo y un máximo, y dentro de ese parámetro tiene que estar funcionando. Por ejemplo, como dice aquí, por ejemplo, la temperatura. Nosotros estamos, por ejemplo, para aguantar temperaturas,
desde un cierto rango, por ejemplo, cuando hace mucho frío, cuando hace mucho calor, pues estamos hasta cierto punto para tolerar los cambios en el clima. ¿Ok? Y así igualmente, por ejemplo, bajo el agua, podemos tolerar, tal vez, si nos metemos al agua, sin respirar, pues podemos tolerar ciertos minutos, ¿no? Bajo el agua, sin poder respirar y no nos desmayemos. Entonces, así sin fin, hay varios sistemas puede aplicar esta parte de la hemostasia. Y bueno, la actividad que van a hacer es un mapa conceptual sobre el sistema y que van a colocar pues la definición, algún ejemplo y las características. Prácticamente esto es lo que viene aquí en el documento. Hasta acá tenemos la definición de qué es un sistema. Aquí un ejemplo de un sistema o algún otro ejemplo. Y las características del sistema, que es el objetivo, la totalidad, la entropía y la homeostasia. Entonces, son las cuatro características que se deben de mencionar en esta parte. No nada más ponerlas, sino se tienen que poner la definición de cada una. Porque muchas veces no se hacen la mención, pero si les pregunto qué es, por ejemplo, la entropía, pues no van a saber ni qué es. Y si viene en pregunta de examen, pues más complicado se hace. ¿Ok? Entonces, esa es la actividad que van a realizar. Pues si quieren la pueden comenzar ahora mismo. Ya tenemos prácticamente media hora. Entonces, yo creo que hasta en media hora la acaban y ya no se llevan tarea. Por ahí, bueno, mencionando otra cosa, no sé si ya hicieron la parte de la habilidad lectora, lo que les puse el caso de uso de UPS. Ya está ahí en la plataforma, que de hecho hoy es el último día de entrega, entonces si no la han realizado, para que la realicen y pues obtengan su 100% de la actividad. Igual si tienen alguna duda de esa actividad, igual me pueden decir. Y si no la tienen, y si ya la realizaron, pues, qué bueno. Y si no, pues realizarla. Entonces, comenzamos a hacer este mapa conceptual en la libreta. Igual pueden ocupar colores o pluma o lápiz, lo que ustedes gusten. Ok, entonces, pues sí, tenemos media hora para comenzarlo. ¿Vale? ¿Vale? Y yo ahorita les paso captura de pantalla para que tengan su asistencia de la sesión de hoy. Ok, chicos, pues comiencen.